Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra y a ustedes que están ahí acompañándonos en este espacio de la Tierra como Escuela. Aquí quien les habla, Mabel Milior, y hoy acompañada por el doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica, autor de los libros La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a este espacio que hemos creado en el año 99 y continuamos difundiendo distintas filosofías de vida. La Tierra como Escuela trata de la biografía dividida en periodos de 7 en 7 años y en un principio era difundir la antroposofía, que era tan complejo, no había nada en las redes. Hoy ya podemos en el Google poner antroposofía y hay muchísimo material, muchísima información. Así que eso también nos alegra, que la antroposofía se pueda vivir, pero experimentándola, no que quede en teorías y en opiniones de querer tener esa razón de conceptos, sino a través de la propia experiencia de vida, que eso es lo que nosotros intentamos difundir, por eso a través de las preguntas, ¿qué nos pasa a cada uno? Y hoy con este tema, enfermedad y destino, vamos a ir profundizando cuáles son las causas reales de la enfermedad, Roberto. Pero pensaba, para comprender las leyes del destino o karma, como estamos tan acostumbrados a nombrar, es importante recordar esas causas de los diversos planos de conciencia. Y me parecía interesante si podés dar ese ejemplo del billar, que es muy adecuado para poder comprender mejor a lo que nos estamos refiriendo. Ahora, bueno, aquí Steiner hace una división clara para poder entenderlo entre lo que es un plano espiritual y lo que es el plano físico, el plano material. Entonces, en el plano espiritual está lo que él llama la finalidad. Es decir, cuando estamos en el plano espiritual separados del cuerpo físico, ahí pensamos lo que hay que hacer, los planes que tenemos, que hemos aprendido. Ahí se hace todo una elaboración que después se trae a la tierra. Y así se llama después el karma. Entonces él dice que es importante ver, y por el ejemplo ese del jugador de billar, cómo se puede entender esto de la finalidad y lo que él llama la causalidad, las causas en el mundo físico material. Entonces pone el ejemplo del jugador de billar. ¿Cuántas cosas hace previamente antes de golpear la bola? Y previamente él calcula la distancia, siente qué lugar conviene más, desecha uno y toma el otro, hace todo un trabajo que podemos llamar mental, y también hace un trabajo muscular, porque su cuerpo se prepara para poder lograr eso que tiene como finalidad, que es donde va a golpear a esa bola para que se haga la carambola o lo que fuera. Entonces, todo ese proceso sería un proceso que Steiner lo denomina como lo que ocurre en ese plano espiritual. Se van preparando las cosas como si esto fuera una encarnación. Se va preparando todo lo que ese ser va a hacer en la encarnación. La encarnación acá sería el golpe de la bola de billar. Ahí hablaríamos de la materia. Entonces, todo ese plano que surge en la cabeza de la persona que juega al billar, cuando golpea la bola, eso se interrumpe como finalidad y comienza a regirse la ley de la causalidad. La fuerza con que le pegó, de qué lado fue que le pegó a la pelota, a la bola, cómo se va hacia un lado o hacia otro. Es decir, todo lo que ocurre cuando él golpea a la bola, lo anterior quedó como finalidad y ahora veremos lo que pasa. Ese es el ejemplo que él pone de todo lo que puede pasar en el mundo espiritual, cómo cuando llega al mundo físico se puede dar de una manera o de otra. Encuentros, los encuentros, claro. ¿Qué hacemos con cada encuentro? Claro. Ahí ya empieza esa ley del destino.
Claro, ¿sí? exactamente. Eso me parecía interesante como ejemplo. Sí. ¿Y qué representa, Roberto, para la medicina de orientación antroposófica la enfermedad? Bueno, cuando el médico hace una formación, como la he hecho yo, obviamente, es decir, lo que hemos aprendido en la Facultad de Medicina para recibirlo de médico es ver al cuerpo siempre como un objeto material, ¿no? Vemos su forma, de los huesos y todo el estudio que se hace de la medicina convencional, la medicina académica, es el hombre físicamente hablando. Bueno, cuando uno empieza o se introduce en un concepto distinto del ser humano, donde ya también no entra solamente lo físico, sino que entra lo anímico y lo espiritual, ahí la cosa cambia. Porque no es lo mismo enfrentar una enfermedad con la idea que a mí me tocó o qué mala suerte tengo, a que de repente esa enfermedad cumpla el papel de tonificar a mi propio espíritu, mi yo. Piensen, para hablar de este tema, la fuerza que debe desarrollar cualquier ser para enfermedades muy complejas. No hablamos de una gripe, hablamos de una lesión, hablamos de una esclerosis múltiple, hablamos de problemas serios del sistema nervioso, cardíaco, lo que fuera. La fuerza que tiene que desarrollar el yo, o sea, el espíritu de ese ser, para sobrellevar esa enfermedad. Ahí, esa es la parte que nunca pensamos. Como nos hemos acostumbrado, si es un problema cardiológico, bueno, se ocupará el cardiólogo. Es un problema nervioso, el neurólogo. No. ¿Qué pasa con el ser en el cual en su cuerpo se está operando este proceso que llamamos enfermedad? Entonces, si tomamos al sujeto, al sujeto, al hombre, al ser humano, como una totalidad, cuando nosotros, como médicos, con esta orientación, nos enfrentamos a esto, ya no es solamente la enfermedad física que vemos. Yo recibo enfermos que vienen del cardiólogo, vienen del psiquiatra, vienen del neurólogo, me vienen a ver. Entonces ya tiene una visión del especialista en órganos, aparatos y sistemas como es la medicina. Ahora vienen buscando otra cosa distinta. ¿Qué es lo que están buscando? No lo saben, pero están buscando o algo que no lo pueden expresar, pero en el fondo lo que están buscando es ser comprendidos, entendidos, ayudados, y no solamente tomar un remedio. Entonces, con un concepto completo del ser humano, vamos a poner una persona con diagnóstico de cáncer, la pregunta no es solamente qué tipo de tumor, dónde está la clasificación histológica del tumor, sino qué pensó cuando le dieron el diagnóstico. ¿Cómo se manejó este diagnóstico a nivel de la familia? ¿Qué es lo que está pasando en su familia con el diagnóstico que tiene el paciente? Bueno, eso es importante, porque la persona está viviendo una totalidad como un ser humano. Ahora que estás hablando esto, Roberto, veo, dice, hola Mabel y doctor, mi mamá tiene cáncer de pulmón avanzado y varias afecciones pulmonares. Es muy difícil verla así y muy triste y tampoco sé cómo ayudarla. Les mando un abrazo, Carolina. Bueno, en su caso, como le estamos tratando. Ahí hay que ver cómo es la persona, qué grado de lucidez tiene, depende de la edad también, para comprender las cosas que uno le puede ir explicando. También otra cosa que hay que ver en este enfermo es qué concepto tiene de lo que pasa después de la muerte. ¿Por qué? Porque en una enfermedad que decimos cáncer, siempre está latente la posibilidad de la muerte. Si decimos, digo yo, psoriasis, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero si yo digo cáncer, estoy diciendo, bueno, no digo qué va a pasar con ese paciente, pero sí me estoy refiriendo a que la misma enfermedad puede llevar al deceso. Entonces, una cosa importante es tranquilizar a la persona, acariciarla, darle amor, darle afecto, darle cariño, ¿sí? Que se sienta contenida. Y dentro de eso, hablar, si se puede, si está lúcida. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas que va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué idea tenés? Ahí donde, cuando puede expresar lo que siente, es donde nosotros, si tenemos una formación anímico-espiritual, ahí podemos explicarle cosas.
bueno, esto es así, aquello es asado, pero hablar de la conciencia post-mortem. A veces la persona lo puede concebir. Eso sería, en el caso que estás leyendo recién, lo que haría un médico con una persona en esa situación. No simplemente cuál es el tratamiento del cáncer, sino cuál es el tratamiento de la persona enferma, sea de cualquier enfermedad. Entonces ahí, Claro, acá la familia Carolina, sí, que está viviendo esto con su mamá, es cómo hace ella para poder soportar, diría, lo que está observando. Es un gran trabajo y también es un enriquecimiento fuerte, duro para toda la familia, porque ver también, el deterioro es claro, como que son fuerzas del deterioro que nosotros queremos ver siempre lo bello del crecimiento. Y cuando aparece la otra fuerza, que es la del marchitamiento, nos producen cosas. Por eso también recuerdo los ejercicios que da Rudolf Steiner, cuando él dice que veamos en la naturaleza cuando hay fuerzas del crecimiento, ahora cuando comienza la primavera, vamos observando cómo crecen las plantas, las flores, qué nos produce esto en el alma. ¿Y qué pasa cuando comienza el marchitamiento? Cuando hay algo que empieza a caerse, cuando las hojas se secan. Ir observando esto, imagínense también en un niño y en un anciano. Qué nos produce en el alma? Porque el deterioro produce cosas en el alma que no estamos como claro, educados para poder también con estas fuerzas observarlas. Hay que hacer toda una meditación con estas fuerzas. ¿quién es la persona que escribió? Carolina. Carolina. En el caso de Carolina, que es lo que ella está preguntando, también hay que ver cómo está preparada ella para enfrentar a su mamá. Si ella no lo tiene claro, que después de la muerte el alma, el espíritu, como sea, sigue viviendo, sigue teniendo conciencia. Por eso con la persona que ha fallecido se puede pedir luz para su evolución. Si ella no tiene conciencia, y a vos te digo, Carolina, no tenés conciencia de esto, es más duro enfrentar la situación de una mamá enferma. Si uno tiene claro esto, ahí puede hacerle preguntas. ¿Qué opinas, mamá, que puede pasar como seguís? ¿Qué otra cosa te imaginas que puede pasar? A ver si a lo mejor ella nos dice alguna palabra clave que nosotros podemos ayudar. Y no, no, mira, esto es así, es asado, ¿no? Es decir, pero la persona que lo pregunta, que ya en ese caso la hija, tiene que tener claro esas cosas. Esa sería la labor del médico, por orientación antroposófica, que tuviera que atender este caso. No es Cómo solamente, colaboran claro, con la persona y con la familia también, exactamente, para poder ¿cómo está? acompañar, porque lo más complejo es poder acompañar. Claro. Uno siempre dice, ¿qué tengo que hacer? El no hacer cuesta mucho. Y quizá no haciendo, observando, acompañando, sin querer que las cosas no sean de la manera que son, porque por lo que vos estás acá eh, transmitiendo está atendida, está apoyada por la medicina, pero hay algo ahí que es grave y es muy complejo para los hijos y para los familiares poder acompañar estos procesos. Es complejo. Me parece que cuando tengamos otra conciencia, que podamos realmente ver lo que está ocurriendo más allá de lo que nuestros ojos nos muestran, va a aparecer un alivio totalmente en el alma, porque todos los seres humanos cuando estamos focalizados en la materia, creemos cosas que son ilusiones, porque lo que está ocurriendo en realidad no es lo que nosotros estamos creyendo o imaginando. Pero bueno, todavía estamos aprendiendo del dolor y aprendiendo de este acompañamiento que es bastante complejo. Aparte de nuestra cultura occidental, por lo menos, de nuestro país, lo que yo conozco, todos nos han ido formando, informando, pero formando más que nada, con la idea que con la muerte física, la muerte, no la muerte solamente, la muerte física, todo se termina.
Yo viví esa experiencia también en la India y nada que ver. Lo viví también en Brasil en otros aspectos, nada que ver. Es muy común que como digo yo, a un chico en la India le decís que hay una sola vida y se tira al piso a matarse de risa, porque está seguro que hay vida sucesiva, pues ya es normal hablar de la reencarnación. Acá voy a decir reencarnación, y ¿cómo reencarnación? Mira, fijo. No es una cuestión que sí, que creo, que no creo. Hay que entenderlo. Hay que entender que el vehículo físico es lo que queda, seguro. Es la envoltura física. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu de ese ser? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo se va a sentir? Ahí hay que trabajar. Entonces, cuando un médico lo tiene claro esto, entonces se puede hablar de distintas maneras, tanto con la persona enferma como con la familia. Eso me pasa perfectamente. Sí, acá, Entre la familia yo tengo algunos del hijo están de acuerdo con lo que yo digo y otros hijos no están de acuerdo. Entonces hay que ver quién maneja al enfermo. Si el hijo está de acuerdo conmigo o la hija que no está de acuerdo. No es fácil, cada caso es distinto. y acá dice Carolina, verla así y cómo ayudarla. Y recuerdo que a veces lo que dices como ejemplo es, Roberto, quizá tomarla de la mano, en silencio, y dejarte penetrar por ese silencio y ese acompañamiento. Yo recuerdo, ahora que vos estás trayendo esto, recuerdo también en el 19, cuando falleció mi padre, que ya sabíamos que no le quedaba mucho tiempo, y le apoyé la cabeza sobre su pecho y no hablaban, ninguno de los dos hablábamos, pero brotaban las lágrimas. Y yo sentí en ese momento que no es que yo estaba llorando, sino que ahí había algo que hacía que broten esas lágrimas. Y sentí como una despedida de decir, bueno, hasta pronto, ya nos volveremos a encontrar, pero era una despedida, como que ya se había cumplido una etapa acá en la tierra. Y conmueve, por supuesto que conmueve, pero cuando el que está por partir se siente acompañado, después, esto es lo que yo fui comprobando, tenés paz en el alma, porque a mí a veces me preguntan, ¿y extrañás, tenés ganas de que esté acá? Y la verdad que no. A veces parezco media antipática, pero la verdad que no, porque es como que lo que se vivió y ya está, como que la vida continúa. Quizá uno va haciendo los duelos antes, quizá Carolina en este momento estás haciendo ya un duelo y duelarlo, pero hacer un buen duelo para que después no queden cosas pendientes. Sí. Me parece que eso también es importante, Ya que, para vivir en paz. ya que hablaste de tu papá, dos preguntas que yo le hice, dos sugerencias que le hice un par de días antes de que partiera. Primero le dije, y él sabía muy bien esas cosas, porque habíamos hablado un montón de veces también, de lo que es la vida después de la muerte física, y yo le dije, una cosa que podés pensar es, ¿cuántas veces te ocurrió esto mismo en vidas anteriores? Ah, gracias, me dijo, qué buena idea. Pasó. Al otro día lo veo nuevamente, ¿cómo está? No, mejor, estoy pensando. Digo, te voy a decir otra cosa que se me ocurrió. ¿Pensaste quién vas a ser en la próxima vida? Ah, me dijo, pero con una sorpresa, y me lo agradeció. Por eso me dijo, muchas gracias. O sea que eso fue, en el caso de la persona que estaba preparada, una ayuda para pensar en dos cosas que nunca pensamos. ¿Cuántas veces nos pasó y cómo va a ser la próxima? Pero eso con la persona que está preparada. Si la persona está en otra cosa, no se le puede hablar así. Te pongo como ejemplo por lo que mencionaste a tu papá. Sí. Y vos como hija, apretada contra él, así con la cabeza apoyada, las lágrimas era la emoción que te daba la situación, no era la angustia, que es diferente. Sí. Era como estar despidiéndose, como si dijera, bueno, mira, ahora tenés que embarcarte el año 20, por ejemplo, ¿no? Se embarcaban en España y demoraba 3 meses de viaje hasta llegar a la América. Entonces, despedirse de una persona en esa época era lo mismo que si hubiera fallecido. Sí. Aparte no había comunicación. Mm, Entonces, un español o un italiano que se venía de allá, de los años 10, 15 o 20, era como que había muerto. claro. Entonces, es una despedida. Sí, Las despedidas tienen claro, el dolor.
Dori Núñez, bueno, buenas tardes, está saludando. Y Roberto, hoy con este tema de la enfermedad, recién la pregunta era cómo se trabajaba con un enfermo grave, Estamos hablando. que lo estamos conversando ahora, porque me parece que hoy, que justamente es el Día del Maestro, 11 de septiembre, también lo de las torres, hoy es una fecha muy especial. Las Torres Gemelas, sí, sí. Hace 22 años que fue lo de las torres, y el Día del Maestro, hoy muchos ya están festejando ese día, y me pareció súper interesante también lo que dice Steiner con respecto a esto, de lo que significa la enseñanza, de lo que significa transmitir al niño. Y él dice que solo se puede transmitir al niño aquello que el educador conquistó en sí mismo. Y esto es interesante, uno no puede entregar ni dar a otro lo que no lo pudo pasar por sí mismo. Entonces me parece que cada uno de nosotros también estamos viviendo una experiencia que a muchos nos vienen a ayudar y a colaborar porque pasaron por esa experiencia. Y luego nosotros, al haber vivenciado, también podemos colaborar con otros, porque ya lo vivimos, porque ya lo pasamos por nosotros mismos, lo pudimos digerir, lo hicimos cuerpo. Por eso es muy importante el cuerpo, cómo está el cuerpo físicamente. Por ejemplo, lo que está diciendo, nosotros tenemos un Ateneo todos los viernes del grupo de médicos con orientación antroposófica, y una de las cosas que hablamos, aparte de leer bibliografía de Steiner y demás, una cosa que hablamos es si cada uno de nosotros puede ir incorporando, ahí aparece el relato con algún paciente de lo que nos haya pasado, si puede ir incorporando estas cosas, como le dice vos del maestro para el alumno. Dice, el médico tiene que incorporar esta convicción de la existencia de vida sucesiva para poder hablar con seguridad, con tranquilidad, para emanar una tranquilidad y una paz que el paciente pueda recibir. No es lo mismo que yo le recite un concepto que tengo a que yo esté convencido de que eso es así. Entonces ese convencimiento ayuda a que cualquier palabra que uno dé tiene fuerza. Y no es que alguien repite algo que leyó, tiene nada que ver. Teorías. Claro. Me quedo en las teorías y en opiniones, claro, que muchos dicen, bueno, pero esto ¿cómo lo sabes? Porque pasa muchas veces, que a veces uno puede decir ciertas experiencias y decir, bueno, ¿y vos cómo sabes esto? El día que me muera me voy a enterar. ¿Cómo voy a saber si realmente existe otro plano? Entonces, me parece también interesante que estas preguntas que empiezan a surgir, darnos cuenta en nuestro interior si está ese conocimiento construido o me quedó en el intelecto porque lo escuché, pero no me resuena. Hay gente que pregunta, ¿crees en la reencarnación? Pero acá no hablamos de creencia, acá hablamos de comprensión o de entendimiento de lo que es. No creer, creer es parte de una religión. ¿Crees en esto? Así, yo soy creyente, pero yo no soy creyente. Yo estoy convencido por las experiencias que viví de que esto es de esta manera. Entonces, esa convicción que yo llevo dentro se manifiesta cuando digo una palabra a un enfermo que está pasando un momento duro. Eso es lo que yo quiero entender, que uno tiene que convencerse primero. Y tiene que, no convencerse, comprender. Por eso, en la visión que yo tengo, en las palabras del lema de Steiner es, no creas lo que digo, sino que lo pienses, que lo conviertas en tu propio mundo de pensamiento. Así obrarán en ti por la verdad que ellos mismos contienen. Esto es propio de un maestro con mayúscula. Un maestro con minúscula va a decir, síganme. Crean lo que yo digo. Crean, esa es la verdad. Y acá nosotros decimos, no creas lo que digo, sino que lo pienses. Fíjense qué importante. Entonces, cuando eso se va haciendo carne en uno y uno lo va percibiendo y va viendo cosas o efectos de gente que ha fallecido, que le ha pasado eso, ¿no? O que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y vuelve, cuando vemos todo eso, no nos cabe duda de que esto es una realidad. También nos damos cuenta según lo que vamos sintiendo y percibiendo, porque cuando uno empieza a tener sueños que son reveladores, no hay duda
Entonces, quizá el otro puede decir, no, la verdad que yo lo que vos me decís no lo creo, todavía no, hasta el día que me muera no lo voy a poder comprender, pero uno lo puede empezar a comprender cuando lo vivencia. Y uno dice, pero si vos no te moriste, sí, no te acordás que te has muerto, pero nos hemos muerto tantas veces, pero nos hemos olvidado. Y el tema es cómo empezar a recordar, cómo recordamos este conocimiento y estas experiencias que quedaron en la oscuridad, inconscientes. Y de a poquito es como ir despertándonos, ir ayudándonos entre todos a despertar este conocimiento y donde están las verdades que están ocultas y en estos tiempos empiezan a emerger. Hay pacientes que me dicen, yo les explico esto, porque yo he hablado de una señora hace poco, tenía un cáncer justamente, y hablamos de estos temas, y dice, a mí me gustaría creer en esto, dice, porque me cuesta. Digo, no te preocupes, tomate tu tiempo. Ahora lo escuchaste. Cuando vos lo empieces a sentir, o lees algo le mandé a leer y demás, ahí lo vamos a poder hablar de otra manera. No es que tenés que creer esto porque lo dije yo, justamente es lo opuesto. La profundización de las causas de la enfermedad. ¿Cómo generamos salud, Roberto? ¿Qué nos podés transmitir para todos nosotros, para los que están escuchando? ¿Cómo generamos salud? Yo puedo tenerte algunas cositas que tenemos escrito en un congreso de antropología en Suiza y que ponen en un caso ley de causa y efecto. Pregunta, ¿sabe usted que todo lo que hace, cada emoción que siente y cada pensamiento que tiene reacciona sobre su salud, el medio y el destino? Dice, ¿con un efecto constructivo o destructivo? Pues esta es una pregunta fundamental. Si uno tiene en cuenta que todo lo que piense o sienta, o el enojo o el odio, va ocasionando un deterioro de la salud. Esa es la primera pregunta. Y por el contrario, si saber vivir momentos felices, de paz interior, de agradecimiento a la vida por haber vivido, por haber tenido la posibilidad de nacer, y yo agradezco lo vivido, si hago esto, estoy sanando mi cuerpo. Eso es una poco respuesta a lo que vos me estás diciendo. Entonces, si uno puede entender que todo lo que hace, siente o piense tiene un efecto, no que no nos damos cuenta, hay una persona que me hizo una cosa que no se debe hacer y estoy con bronca porque ¿cuándo ocurrió? Sí, hace como 20 años, pero yo no me lo merecía, tiene razón, ¿no? Mientras no resuelva, eso es como una daga que tiene clavada en el pecho. Entonces, antes de ocuparnos fisiológicamente o físicamente, histopatológicamente de qué tipo de tumor es, hay que pensar cómo es que tiene en su cabeza. Si está con el odio y la bronca de hace 20 años y no lo resolvió, va a seguir enferma y la enfermedad va a ser dura. Si puede empezar a comprender esto, a darse cuenta que hacemos un trabajo para dejar de odiar, misteriosamente, entre comillas, el oncólogo dice que no, el tumor estaba más chico, se cristalizó. Qué suerte. Para la medicina, cuando se hace un chequeo, un estudio, si está más grande, creció, qué lástima. Está más chico, se está achicando. Pero no las causas. O si lo atribuyen a la quimioterapia, o lo que están haciendo. Por la quimio se achica, ¿verdad? En otros casos, en la quimio el tumor sigue creciendo. ¿Por qué? Porque ahí obedece a otras causas humanas, ¿no? Entonces esa enfermedad, pues yo dice ley de causa y efecto, ¿no? Y acá el otro párrafo muy importante es ese. En el universo nada es dejado al azar. Como seres en evolución, ese es el hombre, creemos que solo nos tocan las cosas buenas o malas que nos vienen en esta vida de casualidad. No siempre es fácil reconocer que provocamos nuestros pesares, nuestras penas y limitaciones de la misma forma que provocamos, lo que provocan nuestras alegrías, talentos y bendiciones. Es decir, que tomemos en cuenta si podemos salir de ese universo que a lo mejor ni siquiera lo cuestionamos, empecemos a cuestionarlo. Cuando llega un enfermo a cáncer al consultorio de primera vez, que yo no lo conozco, la primera pregunta, bueno, ¿cuándo se hizo el diagnóstico?
Y se hizo, qué sé yo, en junio del año pasado. Mirá vos. ¿Podés recordar un poquitito qué pasó un par de años antes de junio del año pasado? A ver, sí, sí. No, y ahí empieza el relato. Mi hijo se fue de mi casa, aparte del trabajo donde estaba me echaron, no sé qué pasó, ¿verdad? Y aparte, o me separé, o me dejaron, no me separé, me dejaron. Algunas de esas cosas empiezan a hablar de las pérdidas obtenidas, las pérdidas que sufrimos un par de años atrás. Cuando empiezo a hablar de esas pérdidas, empiezo a darme cuenta, y me lo cuenta, yo le digo, ¿te das cuenta por qué hiciste un tumor? Me dice, porque el oncólogo se ocupa del tumor, ¿está bien? El neumonólogo si lo tiene que ir a ver del pulmón. Pero ¿quién se ocupa de la persona? No la mandan a un psiquiatra, porque no está mal de la cabeza. Entonces, si yo le pregunto esto y la persona empieza a tomar conciencia que fueron 2 años difíciles, ahí se empieza a explicar lógicamente por la cual aparece un tumor, porque ese organismo dejó de defenderse. Los glóbulos blancos normalmente destruyen las células cancerosas, como destruyen los virus. Si algo pasa, el glóbulo blanco se paraliza y una célula puede crecer y se forma un tumor. ¿Está? Entonces, si nosotros estamos paralizando parte de nuestro sistema defensivo, tenemos que cambiar la película, porque nos está yendo mal. Entonces, cuando una persona me viene a consultar con un tumor físico, obviamente, y empezamos a hablar de esa manera, se abre el camino para hablar de otras cosas y no el tamaño que tiene el tumor y cuántos ganglios están tomados. Eso es secundario. Para la oncología y para la medicina es primario. Por eso le dicen que con ese tumor, según el libro, puede vivir un año más. Y tengo gente que hace 10 años o 15 que le dijeron esto. ¿Por qué no? ¿Por qué se equivocaron? ¿Por qué no se dio? Porque cada ser humano es diferente. Entonces, cada ser humano viene con su karma, viene con su destino, como hablamos de la bola de billar, pero aquí se juega su verdadero karma. Por eso Steiner dice, el karma es un símbolo de la libertad, no es un castigo. ¿Te trajiste esto? Hay mucha gente que llega hasta acá. Tenés el karma y todo te va mal, y por el karma que tenés. No, el karma es la posibilidad de concretarse un montón de cosas que uno necesita en la próxima vida. Lo difícil a veces es pensar que uno mismo es el que crea los acontecimientos. Es muy complejo para el ser humano de poder comprenderlo, pero si uno empieza a profundizar en este contenido, puede llegar a comprenderlo y a decir, sí, esto me lo he creado yo mismo. Estos acontecimientos son necesarios para seguir creciendo. Tanto si hubo algo que es dificultoso como si es algo que me trajo mucha alegría. Ambas cosas. Steiner dice algo muy interesante con respecto al amor, a la alegría y al sufrimiento, y a lo que nosotros vivimos acá como mucha tristeza. Él dice que si en una encarnación, en una vida, uno ha amado y ha hecho su labor, su tarea, por amor, con el calor del corazón, eso en el alma, lo que está creando, se está creando para su próxima existencia terrenal, un ámbito de alegría. Genera alegría ese calor, ese amor. Y si un ser humano ha odiado mucho, lo que se está generando es tristeza, pesadumbre. Y fíjense que es muy interesante esto, porque uno dice, bueno, pero yo no me acuerdo. Pero hay un atisbo en uno que sabe si es una persona odiosa, y llamamos odio, todos tenemos una partecita de odio, porque odio lo llamamos al ser antipático, el antipático frío. Ahora mucho se habla de la empatía, ¿no? Entonces, estar en el otro y no retraerme y ser tan egoísta conmigo mismo, tan encerrado en mí mismo o en mí misma, y no poder abrir el corazón
expandir. Esto son fuerzas que vamos creando, nosotros mismos somos creadores, y vamos creando ámbitos de tristeza o de alegría, para pensarlo. A ver, ¿soy una persona más bien antipática, odiosa? ¿O soy una persona que se brinda, que abre su corazón, que siente alegría? Y son momentos también, porque no es que siempre sentimos alegría, pero ante las dificultades también hay una partecita en el interior que sabe que todavía se tiene que autoeducar, que hay mucho para seguir aprendiendo de esta dificultad. Y así vamos creciendo. Hay una cosa que hay que tener cuidado en lo que empezaste diciendo. Cuando empezaste a hablar ahora dijiste que uno tomará conciencia que uno desarrolló esto o lo trajo. No, eso es muy difícil para la persona entender que yo, con el concepto que tiene, puedo armar esto. Pues está unida, está unificada en la personalidad terrestre que tiene. Lo que hay que decirle es que nosotros tenemos dos existencias, entre el nacimiento y la muerte, y entre la muerte y el nuevo nacimiento. En ese nivel de lo que hablamos el alma o el espíritu, ya no es lo mismo que decir yo produje, yo hice. Ahí se va con la ayuda espiritual, que Zaira lo significa mucho eso, se va creando las causas que van a constituir mi karma. No es que yo decidí hacer esto y a mí me va a pasar. Cuando uno dice yo, está hablando del momento presente. Y cuando uno le explica, tiene que decir, estas cosas se dan de esta manera. No, que yo lo vi y no me di cuenta. No, yo no. Borrarlo yo. Uno viene trayendo algo, dejó el cuerpo físico, empieza la existencia entre la muerte y el nuevo nacimiento. Ahí es otro plano, es el plano espiritual. Ahí no estaba la finalidad que hablamos antes. La finalidad de hacer un cambio, la finalidad de darse cuenta que mentir no ocurre, que tengo que cambiar esto. Ahí empieza todo un proceso que se lleva como una encomienda, entre comillas, que llamamos karma. Cuando empezamos a vivir, ahí estamos con la familia que aparentemente elegimos, ahí estamos con esa hermana o ese hermano, ese padre, esa madre, que por ahí le tomamos mucha bronca, pero son los que nos dieron la vida. Ahí viene la posibilidad de cada uno de hacer el cambio. No es simplemente que, yo lo traje, yo tengo que vivir. No, un momentito. ¿Se dio la enfermedad? Bueno, porque esa enfermedad me va a despertar fuerzas espirituales. Entonces ahí tengo que agradecer la enfermedad, porque ahí estoy despertando. Eso es la forma de hablarlo, ¿no? Claro. Cuando uno dice así, porque yo lo pronuncio, no le mire, ¿de qué me está hablando? Claro, hay que ir despacito, es decir, no somos nosotros como nos vemos acá. Claro. Es nuestra alma, con ayuda espiritual, para ver las cosas claras, que se va preparando lo que viene. Entonces, lo que sí nos pertenece es esa preparación, ese karma es nuestro. Entonces, eso que nos pasa es lo que tenemos que vivir. Somos fuerzas. Ha pasado como Raquel. Claro. Ella pudo comprender lo que le había pasado. Eso es espectacular. Una persona que se quemó y que después reconoció que esto, que fue algo totalmente impensado en su vida, era algo que ella tenía que atravesar. Eso es lo mejor que puede pasar. A esto me refiero. Cuando ella, este es un ejemplo. No quedó, tuve un accidente, que justo no vi y se echa culpas, y por qué, sino yo tenía que atravesar esta experiencia. Claro. Y esto fue una oportunidad de cambio. Veo el mundo diferente. Exacto. A esto me refiero. Estamos hablando a otro nivel de conciencia, porque somos fuerzas. Entonces, cuando hablamos del yo, es una organización del yo. Son fuerzas que después acá nosotros en la materia lo vemos todo separado, pero en realidad es una ilusión esa separatividad. Sí es en la materia física, pero hay otros sentidos que son los que de a poquito vamos a ir desarrollando para ir comprendiendo todos estos grandes cuerpos, que no es solamente el cuerpo físico. Por eso me parece que el gran sufrimiento del hombre y de todo ser humano es cuando no sabe de dónde viene, cuando perdió el origen. Y cuando uno cree que es mamá y papá y todo se terminó ahí, es duro. Es muy difícil poder comprender todo esto que estamos hoy hablando acá con Roberto y con
con todas ustedes que están acá. Bueno, Dori Núñez dice, este programa es maravilloso, el de Mabel y de Roberto. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, para poder comunicarnos y comprender este lenguaje es porque estamos en un nivel de conciencia similar para poder comprender el lenguaje. Hay otros seres que tienen otro nivel de conciencia y mucho más elevado que quizá nosotros tampoco comprenderíamos porque es demasiado elevado. Entonces, hay un nivel de conciencia que nos va reuniendo para que nos comprendamos a qué punto estamos hablando y ayudándonos entre todos a seguir recordando. Eso quería decirte, que lo había dicho antes, que los médicos con esta orientación tienen que vivenciar lo que estamos hablando. Si el médico no vivencia esto, es muy difícil, por más cosas que sepa o discurso o design y demás, transmitir esto a la persona enferma. Tiene que vivirlo perfectamente, sentirlo. Y una vez que lo vive, lo siente, lo piensa, ahora voy a buscar las palabras adecuadas para que la persona me entienda. No a todos se les habla de la misma manera. Depende qué son, qué hacen, cómo trabajan, qué piensan. Y bueno, de acuerdo a eso va el lenguaje que uno habla. No decirle, sí, como cuando va al oncólogo y dice, el diagnóstico sí es cáncer de mama. Está bien, es el diagnóstico histológico, histopatológico. ¿Qué pasa con la persona que recibe ese shock? ¿Cómo se hace cargo uno? No que está en contra del oncólogo. El oncólogo se ocupa del tumor material. Está bien, él hace lo que se va investigando en cuanto a la materia, la causalidad que hablamos antes. Claro. Ahora, otra cosa es que nosotros ubiquemos medicamentos o situaciones homeopáticamente, además, que provienen de los tres reinos, del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. De ahí se extrae la medicación para equilibrar un organismo enfermo. Entonces, si nosotros estamos haciendo ese trabajo, donde la naturaleza nos cura, pero nosotros tenemos que aprender cómo hablar, cómo decir esto. Por ejemplo, si un paciente de primera vez lo operaron, qué sé yo, y ya los estudios, está todo bien. Si a los 6 meses aparecen metástasis, ese paciente se desilusiona, porque algunos me dicen, yo creía que estaba curado. Nadie se cura del cáncer, ni de ninguna enfermedad, porque uno tiene un gene para poder producirla. El gene lo tenés hasta que te mueras. Entonces, el tema es, si ese gene está, ¿cómo equilibro mi cuerpo para que no me comprometa materialmente? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, no es que se curó. Entonces, cuando esa persona viene y me dice, sí, porque ahora me apareció. Bueno, eso es un proceso. No es que estás peor. Es un proceso que tenés que aceptar. Eso empezó de una manera, ahora se manifiesta así. Vamos a ver cómo sigue. Eso disminuye mucho la tensión o la angustia. De alguien decir, yo estaba bien, no tenía nada y ahora me apareció eso. Puede seguir apareciendo. Vos cambiaste tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. ¿Hiciste algún cambio o no hiciste ningún cambio? Y ahí tenemos que ver, bueno, nos ponemos en serio a trabajar, vamos a hacer trabajo así, asado. Además del remedio que la naturaleza nos provee. ¿Está claro eso? Claro, claro que sí. Estaba pensando en el alma, en el mundo anímico de cada ser humano, que es un mundo, este mundo de las sensaciones, de los sentimientos, de los deseos. Y en constelaciones familiares me he dado cuenta, a mí en lo personal me ayudaron, primero a salir de prejuicios. Ya uno, por lo menos, ya no mira un acontecimiento determinado con ojos de crítica, sino que ya lo toma como parte de esta humanidad. Y me refiero a que cuando uno ve un cuerpo físico y un ser humano que está hablando, muchas veces uno cree que su alma está acompañando este cuerpo físico y está en este presente. Y me he dado cuenta que no estamos en este instante presentes. Vieron que muchas veces uno se va o piensa otra cosa, y estar realmente encarnados es un gran trabajo espiritual.
estar donde está nuestro cuerpo físico es un gran trabajo espiritual, porque el alma, si hay muchos dolores, hay enojos y hay dolores que uno ni recuerda, es como que se le pone una pantalla y esa pantalla no me permite ver al otro. No estoy con el otro, porque estoy con mi propio dolor, con mi propio resentimiento, con mis propios enojos, con mis propios dolores. Y eso son como capas que nos van encerrando a sí mismos y no nos permiten comunicarnos, expresarnos y ser libres. Estamos encerrados en nosotros mismos. Entonces me parece que es interesante para el programa de hoy, Roberto, con todo lo que estuvimos transmitiendo, con todo lo que estuvimos acá, bueno, acá dice hola, maravilloso el programa, estoy pasando por un momento doloroso con mi madre, está sufriendo, tiene 88 años, yo creo que se aferra a la vida y a mí me duele verla deteriorarse día a día. Los escucho siempre, Virginia. Gracias, Virginia. Espero que todo esto que hoy surgió, todo este lenguaje, esta comunicación, y es esto, es duro las despedidas, es duro el sufrimiento, pero es como esto que siempre hablamos, Roberto, de tomarnos y mirarnos a los ojos, y si el otro no está, quizá tomarlo de la mano, más cuando es acá, hoy justamente fueron madre e hijas, los dos casos que nos estuvieron compartiendo tienen que ver con madre e hija, me parece que ese vínculo también es muy fuerte, y es un gran aprendizaje poder soltar, es un gran aprendizaje, pero primero hay que poder tomar tal cual es como es la situación y la vida da oportunidades. Creo que estos momentos son de gran oportunidad para recordar los momentos y agradecer la vida que vino a través de estos seres que nosotros podemos seguir viviendo acá en la tierra, agradecer y acompañar como podamos y pedir ayuda para que quizá otros nos ayuden para poder atravesar ciertos momentos de duelo y de sufrimiento. Nos quedan 5 minutos, Roberto, de programa y ayer, en el día de ayer, los domingos, quincenalmente, con el doctor Roberto Crotogini, él coordina hace muchísimos años un grupo de apertura espiritual por Zoom ahora, 40 años, ahora es por Zoom. Los que están interesados, les voy a dar el WhatsApp del consultorio para que es un grupo que es abierto, es gratuito, vayan agendando el número de WhatsApp 11 31 74 84 80. 11 31 74 84 80. Les van a decir o pueden dejar sus datos o enviar un mail a info@proyectohermes.com y les podemos dar los datos para que puedan integrarse en el grupo, que es abierto domingos quincenalmente. Justamente en el día de ayer que se tocó este tema de la enfermedad, Roberto hizo como cierre una meditación muy saludable, muy sanadora, que me parece que es muy apropiado para poderlo en este momento compartir con todos ustedes. 5 minutos. Bueno, nos sentamos cómodos. Cómodos quiere decir bien sentados, con la columna erecta, los hombros bajos, y tratamos de concentrarnos en la respiración. Como es la inspiración lentamente, contenemos y luego expiramos y nos quedamos sin aire unos segundos. Inspiración y expiración, que simbólicamente tiene que ver con el nacimiento y la muerte. El nacimiento es la inspiración, por primera vez, cuando cortamos el cordón umbilical, y la expiración es el último aliento de vida. Entonces, inspiramos, contenemos y luego expiramos. Como que en una meditación estamos haciendo un recordatorio de lo que es nuestra vida terrenal. Inspiración y expiración. Y en esa situación
voy a visualizarme a mí mismo, a mí misma, sentado, puede ser en un campo grande, sentado o sentada, como dije, cómoda, con bien apoyada en la silla, los isquiones y la columna bien erecta y los hombros bajos. Y ahí voy a sentir algo maravilloso, que es la luz del sol. Esa luz solar ilumina todo mi cuerpo y voy tomando conciencia de esa iluminación y de ese calor. Pero si sigo el proceso, esa iluminación penetra en mi cuerpo y se une a todo mi cuerpo material, desde la circulación hasta el sistema nervioso. Todo mi cuerpo se va transformando lentamente en luz. Pero es una luz especial, es una luz curativa, que yo la puedo dirigir a cualquier órgano, a cualquier parte del cuerpo, a la cabeza, al tórax, al abdomen, a cualquier lugar que yo tenga necesidad de sanar. Porque hay una enfermedad, porque no tiene síntomas pero está latente, porque siento que esa parte de mi cuerpo necesita esa luz, cabeza, tórax, abdomen y miembros, superiores e inferiores. Todo mi cuerpo se transforma en luz. Y la luz solar que ilumina nuestro planeta y mantiene la vida en el planeta, esa luz llega a todas las células de mi cuerpo. Y todas mis células aprenden o reaccionan si están dormidas para sanar mi cuerpo. Cualquier enfermedad que hubiera, este trabajo meditativo pone en marcha mi sistema defensivo, mi sistema inmunitario, mis glóbulos blancos. Todo mi cuerpo empieza a defenderse y a mejorar de cualquier afección que esté transcurriendo. Grábenlo bien. Intensifiquen la luz, esa luz solar que penetra en nuestro cuerpo, que transforma nuestras células y que básicamente sana. Esta misma meditación la pueden hacer todas las noches o todos los días en cualquier momento, en 5 minutos, hacer este trabajo. Nos va a ayudar a muchos y a todos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al equipo Mantra y a Jimena por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos el próximo lunes, 16 horas Argentina, en esta tierra como escuela. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74
8480.